Si vas a hacer el examen de DELE pronto, quédate en este vídeo porque seguramente, da igual el nivel al que te presentes, vas a tener que escribir una carta. Te voy a dar unos consejos para ayudarte con la práctica de la escritura de cartas. Pero primero te doy la bienvenida a mi canal. Esto es A por el DELE y yo soy Mar, soy examinadora y preparadora de todos los niveles del DELE. Mi primer consejo es que busques ejemplos. Tienes que familiarizarte con el formato, entender qué es lo que distingue, por ejemplo, una carta de un artículo. Es algo que simplemente con un vistazo puedes ver de manera evidente. Busca ejemplos de diferentes tipos de cartas, sobre todo de las cartas que sabes que van a caer en tu examen. A partir del nivel B2, C1 y C2, hay que saber escribir cartas de reclamación y también cartas de solicitud. En el A2 y en el B1 son cartas informales, pero a partir de B2 también tienes que tener un registro más formal. Entonces busca ejemplos de cartas, léelas, subraya las partes más interesantes, aquellas que tú también puedes replicar en el examen, analízalas, extrae todo lo útil de esos ejemplos y constrúyete un esqueleto. La palabra esqueleto la utilizo en mis cursos para referirme a lo que sería la estructura básica de cualquier formato de texto, que es precisamente lo que hace que ese escrito se reconozca como carta o se reconozca como informe o como artículo o como folleto, por ejemplo. Tú mismo, tú misma puedes elaborar un esqueleto, una base que te va a servir para escribir una carta, da igual cuál sea la temática. Es decir, son esas estructuras, esas frases que puedes poner sin importar cuál sea el tema, pero te van a ayudar mucho porque ya no tienes el folio en blanco, ya tienes una idea de cómo empezar, cómo introducir, por ejemplo, la queja, cómo pedir una solución. Esto es algo que puedes hacer a partir de ejemplos que hay muchísimos por internet, pero si lo quieres tener todavía más fácil, si te apuntas a uno de mis cursos donde no solamente aprenderás sobre la prueba escrita, también sobre el resto de pruebas y te doy consejos y estrategias para todas las tareas del examen, voy una por una explicándote qué hacer, cuánto tiempo dedicarle, mis consejos como examinadora y demás. Pues bien, si te apuntas a mi curso, en el módulo de la prueba escrita siempre tienes un esqueleto para cada tipo de texto, incluyendo la carta de reclamación, la carta de solicitud, en el caso de niveles más avanzados, y en el A2 y en el B1 estructuras para las cosas más típicas que te piden hacer en la tarea escrita para la carta. Por ejemplo, saludar, aceptar o rechazar una propuesta, proponer un plan, hacer una pregunta, despedirte. Todo eso lo tienes súper fácil en el curso para que lo entiendas, para que uses ese esqueleto y solamente añadas las cosas concretas del tema que te han puesto el día del examen. Pero es algo que tú también puedes elaborar a partir de varios ejemplos, combinando estructuras de ejemplos que te gusten y que sepas que tienen estructuras de lo típico que te piden en el examen de DELE. Por ejemplo, para la carta de reclamación, pues primero tienes que introducir cuál es tu queja, hablar de los defectos o hablar de los motivos, de las razones por las que estás descontento, proponer una solución, reclamar algún tipo de compensación. Mi siguiente consejo es que hagas todas las prácticas a mano porque en el examen no vas a tener un ordenador, no vas a tener un teléfono móvil y solamente vas a tener el papel de la hoja de respuestas y tu bolígrafo. Entonces es muy bueno practicar a mano porque el proceso y los tiempos son diferentes escribiendo a ordenador que escribiendo a mano. Escribiendo a mano se siente como más sólido porque no puedes borrar con tanta facilidad como con el ordenador y los tiempos son diferentes, se piensa también de manera distinta. Entonces practica siempre a mano y así pues estás simulando lo que va a ser el examen. Otro consejo que quiero darte es que siempre escribas antes un borrador
en sucio antes de empezar a escribir el texto que sería la respuesta del examen. Y en el borrador no tienes que escribir el texto entero y luego pasarlo a limpio, sino que puedes hacer una lluvia de ideas, poner algunas palabras de la temática de esa tarea del examen que quieres utilizar luego, o si hay alguna palabra que sabes que puede aparecer varias veces, pues pensar en algunos sinónimos y escribirlo, escribir también cuáles son los marcadores del discurso que puedes añadir para que el texto tenga una mejor estructuración y porque dan nota, los marcadores del discurso hay que utilizarlos. Estos son en primer lugar, por un lado, por otro lado, aunque, sin embargo, por último, a modo de conclusión, ¿vale? Esos son ejemplos de marcadores del discurso. Otro consejo es que trabajes bajo presión, que hagas simulacros del examen, pero con los tiempos precisos del examen. Esto depende del nivel. Tienes que buscar cuánto tiempo tienes para hacer la prueba escrita de tu nivel, pero si por ejemplo tienes solamente 45 minutos, pues tienes 45 minutos, no puedes escribir durante más de 45 minutos. Y por último, también después de cada práctica te recomiendo que dejes el texto descansar, déjalo sin revisarlo todavía, como si fuera el examen y lo has entregado sin mirarlo, y al día siguiente o después de un tiempo vuelve a ese escrito y ahora sí corrige. ¿Por qué no te recomiendo corregir justo cuando has terminado de hacer el examen? Pues porque lo tienes todavía muy presente y no puedes ser tan objetiva, no puedes ver los errores de manera tan evidente. Además, recuerda que en el examen no vas a tener acceso a ningún tipo de diccionario, no vas a poder buscar por internet, no vas a poder coger tu teléfono, preguntar a nadie, así que durante tu práctica, para hacerla más fiel a cómo será el día del examen, evita a toda costa buscar ayuda. Estás tú solo, tú sola, tu papel y tu bolígrafo. Y ya por último quiero recordarte que hay que practicar mucho, no vas a tener resultados excelentes si solamente haces una o dos prácticas, tampoco te frustres si las primeras 4 o 5 prácticas son un poco más difíciles, poco a poco irás acostumbrándote al ejercicio y te irá saliendo todo de manera más automática y sobre todo si cuentas con ayuda y confía en que esto de la expresión escrita es una habilidad que estás trabajando y vas a ir mejorando poco a poco. No vas a tener una diferencia brutal entre una práctica y otra práctica, pero sí que habrá mucha diferencia entre tu práctica número 1 y tu práctica número 6 y entre la práctica número 6 y la práctica número 12. Practica, practica, practica. Si quieres contar con mi ayuda, te dejo abajo el enlace a mis libros de preparación y también a mis cursos de DELE online. Estarán en el primer comentario y en la descripción de este vídeo. Te deseo mucho ánimo y mucha suerte con tu examen de DELE y espero verte en otro vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí.